Muy buenas a todos nuestros oyentes a este programa Faro Bíblico. Siendo luz a las naciones, damos gracias al Señor por un día más que nos permite estar aquí en este programa con cada uno de ustedes. Hoy tenemos un tema complejo, pero muy educativo, ¿bien? Y en esta ocasión nos acompaña nuestro hermano Pavel Núñez y nuestro hermano Emilio Santana y este servidor José Monegro para traer un contenido más de este programa Faro Bíblico. Y para dar inicio, vamos a pedir que nuestro hermano Emilio haga una oración y luego le vamos a mencionar el tema que traemos el día de hoy. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este momento, por este tiempo. Mira lo que vamos a hacer en esta hora, que sea dirigido bajo la cobertura de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos a todos. En esta ocasión vamos a traer un programa un poco complejo, como le dije, pero a la vez educativo, para tratar de aclarecer algunas cosas o algunas lagunas que algunas personas tienen sobre este tema. Y el tema es: ¿a dónde va el alma o las almas cuando mueren? Y quiero iniciar leyendo en el libro de Lucas, capítulo 16, verso 19, donde dice en el nombre de Jesús: y había un rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían en la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y miren qué dice el verso 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y Lázaro en su seno. Adelante, Pavel. Gloria al Señor. Dios le bendiga mucho a todos los amigos, todos los hermanos que pueden ver este programa en el momento, ¿verdad?, que usted lo vea. Gloria al Señor. A través de las redes sociales nos sentimos complacidos de poder seguir compartiendo con ustedes a través de Faro Bíblico. Gloria al Señor Jesús. Nuestro interés es que estos temas sean de edificación para todo el pueblo de Dios. Amén. También que se forme, ¿por qué no?, el debate con altura, pero es un debate dentro del marco de la palabra. Hay muchas cosas que nosotros en la Biblia la damos por sentada. Amén. Y uno a veces escucha muchas cosas en las iglesias, la gente diciendo: no, porque fulano murió en el Señor, ya está allá con el Señor en el cielo. Y si no, mira, yo me soñé que fulano está en el infierno, allá quemándose con el diablo. Pero no Yo me soñé. Sí. Yo me soñé que te estaba quemando allá en el... Entonces nosotros tenemos que ese tema tomarlo con pinzas. Realmente es un tema un poquito complejo. Hay muchas posturas acerca de él, pero con la ayuda del Señor vamos a desarrollar lo más que podamos en el día de hoy. Amén. Gloria al Señor Jesús. Lo primero que nos gustaría definir de manera introductoria, ¿qué es el alma? Y el alma, según la investigación, se define generalmente como la parte inmaterial y espiritual que habita en el cuerpo humano. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado que la expresión, cuando hablamos del alma, mucha gente también expresa y dice que el alma es la que guarda las emociones, los sentimientos y ese tipo de cosas. Nosotros en el transcurso de la vida, el tiempo y todo eso, a veces escuchamos muchas incógnitas o preguntas con relación a este tema, y creo que nosotros podemos aprovechar el tiempo para debatir algunas de esas cosas. Y cuando tú comenzaste a hablar sobre esas inquietudes y esas cosas, a veces mucha gente dice: no, que yo me soñé en el infierno, o no que yo me soñé. Algunas personas han citado y han dicho que han tenido testimonio cuando Dios lo ha llevado al infierno y ha visto gente en el infierno. La pregunta es: ¿cómo saben que fue Dios que lo llevó? Bueno, solamente ellos, porque no hay testigos. Yo siempre he dicho, señores, usted puede soñar lo que usted quiera, usted puede tener la experiencia, y todas las experiencias son válidas, pero no significa que todo lo que yo sueño o una visión que tenga, lo que sea, una revelación, como le llamamos comúnmente en el mundo pentecostal, venga de parte de Dios. Entonces tenemos, por eso todas mis experiencias y los sueños y todo lo que yo pueda percibir en la vida sensorialmente, tengo que sujetarlo a la palabra, porque la palabra es la que tiene que decirme, ¿verdad?, si estoy en el camino correcto. Si estoy bien, claro. Amén, gloria al Señor Jesús. Hay una pregunta que surge desde este texto. El alma de Lázaro
fue a los brazos de Abraham, ¿verdad? Sí, al seno de Abraham. Al seno de Abraham. Y el alma del hombre Del rico, mendigo. el alma del hombre rico. Ok, sí, del hombre rico, dice que fue a un lugar de tormento. La- Al el- Hades, Porque tú dijiste ahorita que era lo inmaterial, ¿verdad? exacto. Entonces, la pregunta es, ¿fue una alegoría esa parte o fue algo que fue real? Porque la parte física es la que va al sepulcro, a lo físico, pero el alma, lo que no se ve, donde se guardan las emociones, va al cielo, dependiendo de lo que tú hayas hecho en la tierra, y va al hoyo, dependiendo de lo que tú hayas hecho en la tierra. Entonces, ¿a dónde va? Eh, no, la parte física Intangible. no, no, la Ok, parte física sí. fue a la tierra, pero la parte inmaterial fue al cielo, al seno de Abraham. Entonces, el hombre rico eh, fue al Seor. Esos sentimientos que él tenía, ¿cómo lo podemos nosotros? Wow, se me va la palabra. Continúa, ¿Cómo Pavel, lo se me va puedes la- identificar? ¿Cómo lo podemos identificar? Pero la pregunta es, yo te voy a hacer una pregunta ahora. ¿Quién dijo que el seno de Abraham está en el cielo? ¿Quién lo dijo? Bueno, está en las alturas, Pavel. Pero Así ¿en como cuáles la alturas? parte... Es que no está hablando de un lugar físico, realmente. Es que por eso es que nosotros a veces todo lo literalizamos en la palabra. Y de ahí vienen muchos errores que tenemos de creencia. Señores, el más allá, en ese plano que Jesús está explicando en esta parábola, no es un lugar físico per se, no es un lugar físico. Primero porque el alma no es física. Ya dijimos que el alma es intangible, no es un lugar físico. Entonces, cuando la Biblia dice que murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, está hablando que está en la condición de la fe de Abraham, que es el padre, ¿verdad? El padre de la fe. Amén. Y obviamente de la nación judía. Entonces, el yo decir que el seno de Abraham está en el cielo, ya yo me estoy saliendo del contexto bíblico. Hay que empezar primeramente por eso. Primero el Seol, en la concepción judía, el Seol era el lugar donde iban todos los muertos, justos e injustos. Vamos a hacer un análisis. Aquí está en Génesis, vamos a leer cuando Génesis, verá, cuando le dicen a Jacob, Génesis capítulo, aquí lo tengo. Vamos a analizar qué era el Seol para los judíos. ¿Qué capítulo de Génesis? Génesis 37. Es cuando van los hermanos que dejan allá preso en... Vamos a ver. ¿Qué verso? Es el versículo 34 por ahí. Dice, voy a leer en el nombre de Jesús, dice, luego Jacob rasgó sus vestidos y ciñéndose de cilicios sus lomos, guardó luto por su hijo muchos días. Entonces todos sus hijos y todas sus hijas se levantaron para consolarlo, pero él se negó a ser consolado y declaró, descenderé al Seol guardando luto por mi hijo, y su padre lloraba por él. No solamente ¿verdad? Esta historia aquí o este ejemplo, sino muchos ejemplos en el Antiguo Testamento, obviamente, hablan de que la persona cuando moría iba al Seol. El Seol era un lugar frío, un lugar donde no había actividad, obviamente, humana. Ahí iban las almas, tanto justos como injustos, iban al mismo lugar. Porque recordemos que hay algo que se llama revelación progresiva. En ese momento todavía ellos no tenían esa concepción tan definida Tan del amplia, más sí. allá, del más allá. Entonces, tenemos que empezar con ese análisis porque nosotros a veces estamos tan plagados de creencias que han venido, pero a veces no son creencias que vienen del ámbito bíblico, sino que son cosas que se han ido contando, ¿verdad?, en la historia. Por ejemplo, en Eclesiastés, gloria al Señor Jesús, vamos a leer Eclesiastés capítulo 9. Todo el humano que moría para la concepción judía, hasta este momento, moría ¿dónde? Iba al mismo lugar. Dice el verso 10, dice, todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque al Seol, a donde tú vas, no hay obra, ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría. Entonces, para el judío, en este momento del Antiguo Testamento, ¿verdad? El Seol es el lugar del fin
de cada persona. Ahora bien, obviamente ellos tienen una esperanza viva de que iban a ser resucitados, de que iba a haber una esperanza, de que iban a heredar nuevamente la tierra. Porque, señores, vamos también a analizar otro punto. La concepción del más allá que tienen los judíos en el Antiguo Testamento, o la herencia que Dios le iba a dar, no era la misma que tiene la iglesia en el Nuevo Testamento. Primero, por esa misma revelación que ya tenían los cristianos en la época de Cristo. Entonces, esta idea del más allá, del Seol y del Hades, se fue desarrollando sobre todo en el periodo intertestamentario, o sea, después del Segundo Templo. Por ejemplo, nosotros también confundimos mucho lo que es el Seol, el Hades, con el infierno. Pero o sea, realmente... pero ¿qué diferencia hay entre ellos? Por ejemplo, que también he escuchado que la gente habla del Hades y se refiere en algunas, vamos a decir, culturas o ideologías, la gente dice que el Hades, el Seol, lo califica como si fuera el mismo infierno. Entonces, ¿qué diferencia hay entre ellos? Mira, lo primero es un asunto de términos, de concepción. O sea, hay que conceptualizar. Primero, el Seol es el lugar donde van los muertos. Para el judío es una palabra que es hebrea. Físico. Pues efectivamente, eso te iba a preguntar, si es la parte física o la parte espiritual. Es un poquito más profundo que la tumba. O sea, no es físico realmente. No es físico. Donde descansa, vamos a decir, la parte inmaterial. Vamos a decir, un poco más profundo que la tumba por sí sola. Pues, ¿cómo se le llamaba para ver entonces a lo físico? Al lugar donde va el cuerpo físico. La tumba. En el Antiguo Testamento. La tumba. ¿No tenía un nombre per se? La tumba. La tumba. Solamente tumba. Es la tumba. ¿Dónde enterraron a Jesús? En una tumba. Fueron a la tumba. A ver, en la tumba, ese es el lugar. El nicho, nosotros llamamos nicho. Es un asunto de términos muchas veces. Pero la idea de ello era que en el Seol descansaba esos restos, no físicos, sino los restos espirituales de la persona. Entonces, ¿qué pasa? Hay una gran diferencia. Por ejemplo, Hades es la palabra griega para Seol. Es la misma palabra. Lo único que está en griego, lógicamente. Recordemos que el Nuevo Testamento se escribe en griego. Entonces, el Hades tiene una particularidad, y es que tenía unos compartimentos, por así decirlo, porque ya la concepción de los griegos que habían compartimentos para dependiendo que las almas fueran a descansar dependiendo del pecado. Dependiendo de la persona como era. Por ejemplo, los justos. ¿Cómo así? ¿Cómo así, papá? Claro que sí. Como si fueran por habitaciones. Si tú investigas. Desálmanos ese muñeco ahí. Si tú investigas bien la concepción del Hades para el pensamiento griego, por ejemplo, estaba el lugar más profundo. Sí, para el pensamiento humano, para el griego en sí. O sea, fulano pecó más que fulano. Esa idea viene del mundo griego, helenizado. Y no ignoremos, señores, que el mundo judío... Pero esa era la concepción de ellos en ese tiempo. Pero está bien, pero que el Nuevo Testamento se escribe en griego. Entonces, cuando la Biblia habla de Hades, está usando la misma tipología, porque, vuelvo y te digo, o sea, el Seol era la palabra en hebreo para los judíos, pero ya en el Nuevo Testamento se usa la palabra Hades, porque ellos estaban también permeados por la cultura helenística. Sí, porque eso es algo cultural. Obviamente estaban, ¿verdad?, helenizados mucho del mundo judío. Entonces, el Hades tenía varios compartimentos. En la parte más profunda del Hades, hay una parte que se llamaba el Tártaros. Sí. El Tártaro, ¿verdad? Que era la parte más profunda. Ahí mandaban a las personas más crueles. Y para la mitología griega, el Tártaro era un lugar donde estaban encerrados los titanes, los rebeldes, los peores estaban encerrados en ese lugar. Y había un lugar normal donde iban las personas vamos a decir que había cierto tormento, como pasó con el rico, y el seno de Abraham, que era un lugar, vamos a decir, más alto, dentro del mismo Hades, donde iban las personas más justas. Esa era la concepción que había en el Nuevo Testamento. O sea, tú me estás diciendo que... Sí, lo que tú me mencionas de a donde fue el rico, ¿verdad? Fue un lugar prácticamente físico. Es que no como físico. Claro, porque por ejemplo, cuando la Biblia menciona... Para yo entenderlo tenía que tener una imagen en la cabeza. Bueno, o sea, tú dices que estaba usando el texto que menciona el libro de Lucas es como una parte figurativa para que nosotros podamos entender. O para que las personas en ese tiempo entendieran a qué se refería. Claro que sí, porque es que, mira, señores, nosotros no podemos literalizar todo. El relato que hace Cristo, muchos dicen, por ejemplo, que ese relato no es una parábola, que fue algo
que fue algo literal, que eso pasó. Yo tengo varias acepciones con eso, o sea, difiero en ese pensamiento. Obviamente cada quien tiene su postura. La postura mía no es así, es más, es más simbólica o tipo parábola. Se ha dicho en una clasificación que hemos hecho los mismos humanos que las parábolas no mencionan nombre, pero está bien. Vamos a decir que esa clasificación la hemos hecho nosotros los seres humanos. No es una concepción realmente bíblica. Cuando tú analizas el contexto de lo que pasó en este momento que Jesús está hablando con los escribas y los fariseos, tú miras más atrás, él viene con un conjunto de parábolas. Cuando tú analizas, porque nosotros tenemos que analizar el contexto, la Biblia no fue escrita en capítulos y versículos, sino fue un libro completo. En este caso, el libro de Lucas. Un poquito más atrás, Jesús viene, incluso está acusando a los escribas y los fariseos por todo lo que ellos habían hecho. Habla de la parábola de la higuera estéril, sin fruto. ¿A quién representaba esa parábola? Nosotros conocemos que representaba a Israel. ¿Por qué? Porque el dueño de la tierra, el dueño de la higuera, vino a buscar fruto y sin embargo no encontró. Entonces, todas esas parábolas que están un poquito antes, parábola de la higuera sin fruto, parábola del grano de mostaza, la puerta estrecha a la vida eterna, lamento de Jesús sobre Jerusalén. ¿Por qué hay un lamento de Jesús sobre Jerusalén? Bueno, porque ellos mataban a los profetas, como le dijeron, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. Pero todo esto es una crítica a la forma, al proceder de los escribas y los fariseos, que eran los gobernantes del pueblo y los guías espirituales. Entonces nosotros tenemos que entender este relato del rico y Lázaro en ese contexto que Jesús viene hablando. Cuando Jesús habla de eso, obviamente, porque yo creo que no se está hablando de un lugar físico. Primero porque el alma per se no es física. No, claro que no. El alma no es física. Mira lo que dice Apocalipsis 20, 13 al 14, para hacer referencia a lo que tú hablas ahora. Y dice, el Hades entregará a sus muertos para el juicio y luego será lanzado al lado de fuego. O sea, de cierta forma, estamos viendo en este texto de que no especifica de que sea un lugar físico. Porque la gente después que muere, las personas después que mueren, obviamente, el cuerpo va a la tierra, el espíritu vuelve a Dios y el alma entonces es quien la que va a un lugar, que lo vamos a mencionar quizás más adelante, a un lugar ya sea de descanso o un lugar de tormento. Claro que sí, claro que sí. Y ahí volvemos al principio de lo que mencionábamos ahorita. O sea, la gente, por ejemplo, dice, no, el Hades es el infierno. Mucha gente, el problema a veces está también en la traducción. Hay traducciones que cuando se habla de Hades en el Nuevo Testamento lo traducen como infierno, pero son conceptos completamente diferentes y son lugares, aunque no sean físicos, que son completamente diferentes. Por ejemplo, la palabra que Jesús usa para hablar de ese lugar de tormento, donde el gusano no muere y tantas cosas, ¿verdad? Un lugar aterrador, no es Hades, es Gehenna. Es un lugar completamente diferente, que era un basurero que había a las afueras de Jerusalén, donde ahí botaban mucha basura, y ahí siempre había como se estaba quemando basura y todo eso. Entonces, él usa esas figuras, señores. En la Biblia vamos a tener una cantidad de figuras que se usan para dar a entender, para dar a conocer o una enseñanza celestial. Para mí, la parábola del rico y Lázaro, o este relato que Jesús dice, es algo también igual, para dar a conocer una verdad. Primera enseñanza, que cuando una persona quiere conocer a Dios, no tiene que esperar que se levante alguien de los muertos, ¿verdad? Sino que tiene ahí la palabra de Dios, que está representada en la ley de Moisés, ¿verdad? Para escucharla y obedecerla. Ese es el primer relato, o la primera enseñanza. Segundo, porque se levante alguien de los muertos, ni así van a creer la gente que no cree, porque la incredulidad le impide creer. Entonces será de un lugar y el infierno es otro. Claro que sí. Entonces, otra cosa, lo que yo creo que está reflejando eso en el más allá es el destino final de las almas. Obviamente, después que la persona muere, previo al juicio final, porque la persona no puede estar en un infierno, ¿verdad? Como muchos creen, sin antes pasar por un juicio. Mira que tú leíste en Apocalipsis 20, dice, y el Hades entregó sus muertos y también el mar entregó sus muertos. ¿Para qué? Para ser juzgado. Y después de ese juicio es que cada quien va para su lugar. Entonces, antes de eso, no puede haber gente en el infierno, no puede haber almas en el infierno.
porque Entonces, no ha sido pasado por un juicio. Ok. Te voy a hacer una pregunta ahora Hay un problema. controversial. ¿Por A qué? ver, ¿cuál es el problema? Entonces, ¿qué tú me estás diciendo? O sea, con lo que tú estás diciendo ahora, prácticamente estamos desmintiendo la teoría de que mucha gente supuestamente ha ido al infierno y ha visto a Michael Jackson, ha visto a quién más, A Elvis. a Elvis Presley, Al antiguo a los Papa. Beatles, a los Beatles, al antiguo Paquete de Papa. gente, paquete de gente. A todo ese, o sea, tú me estás hablando que lo que tú me estás diciendo ahora está prácticamente desmintiendo eso, ¿cierto? Y no solamente eso, las personas que han ido al infierno dicen que han visto fuego, que han visto lanza, que han visto qué sé yo qué, que han visto Sí, muchísimas cosas. pero analicemos, señores. No tenemos que entender cómo funciona el cerebro humano, cómo es la psicología del ser humano. ¿Han visto todo eso, Tú lo que estás desmontando una supuestamente han teoría. ido? Tú estás desmontando una teoría. Claro, Pero, por eso le hago la pregunta. Pero por eso que lo estamos haciendo. Pero analicemos lo siguiente. ¿Por qué la gente que supuestamente han tenido esa experiencia, yo no quito que no la hayan tenido, pero por qué la gente ha tenido esa experiencia? Porque ya hay un relato en su mente de que eso es así. Una programación. Una programación mental. Se sueñan, o entran en un ¿Entiendes? éxtasis y ven eso. Pero vuelvo y digo, señores, es que una persona, yo no creo que Dios, siendo un Dios justo, que es el juez justo, dice la Biblia, va a agarrar a una persona, no, este es impío, ¿verdad? Ok, es impío, es injusto, no me conoció, no quiso obedecer mi palabra, y yo lo voy a mandar para el infierno una vez murió. Y resulta que luego cuando viene el juicio final, después de los 1000 años, del milenio y todas las cosas que va a pasar en el mundo, lo va a sacar del infierno, le pasa un juicio para mandar otra vez para el infierno. Eso no tiene sentido. Hay un lugar intermedio, y ese lugar intermedio es el Hades, o Seol, como usted quiera llamarle. O sea, esa es la Y coerción. el seno de Abraham Esa es la igual coerción. es el punto intermedio cuando la persona muere en justicia delante de Dios. Cuando muere en Cristo. Pero no, ese lugar del seno de Abraham o paraíso, como usted quiera llamarlo, no podemos ubicarlo en el cielo. Entonces, por ejemplo, mira, el tema es a dónde van las almas cuando mueren. Por ejemplo, aquí podemos mencionar algunos puntos. Enoc. La gente dice a ti que cabe aquí también ese mismo tema. La gente dice, no, Enoc se fue derechito al cielo. La Biblia dice, vamos a buscar la palabra, porque son puntos que la gente cree, pero que la gente no lo puede sustentar por la Biblia. Simplemente la gente repite lo que escucha. Génesis capítulo 6, vamos a leer. Porque tenemos que mirar la palabra para eso. Y Elías también, Elías está en ese... Vamos a analizar, vamos a leerlo. Gloria al Señor. Génesis 6. Enoc, Génesis, pero capítulo 5. Dice aquí. Aquí tengo el capítulo 5 de Génesis, verso 24. Dice, y habiendo agradado a Dios, Enoc no fue más porque Dios lo arrebató. Me gusta más esta versión, porque tú tienes una versión como que media rara. Pero es lo mismo. Está en el 95. Yo creo que esa versión viene directamente del arameo. Esta es la pechita esa. Sí, eso es pechita. Ok, excelente. Sí, pero no hay ningún problema. Dice, verso 24, dijimos, vean, pero como ya la gente conoce bien la Reina Valera, vamos a leer aquí. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Y luego viene hablando de otros, Matusalén y otros, ¿verdad?, que fueron también descendientes de esa misma línea. Aquí dice que no caminó con Dios. Esa palabra caminó con Dios se entiende lógicamente que era una persona justa, que andaba con Dios, que era recta. Trataba de agradar a Dios, era recta, ¿verdad? Esta era la condición. Pero dice aquí el verso que desapareció porque Dios se lo llevó. Entonces nosotros, de una vez, como tenemos una mente tan sensacionalista, ¿qué decimos los evangélicos? No, eso fue para el cielo que se lo llevó. Entonces, en Hebreos, capítulo 11, que Hebreos está interpretando, ¿verdad?, lo que dice allá atrás, vamos a leerlo, Hebreos capítulo 11, verso 5. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Hebreos 11:5. 11:5. Llegó el hebreo. Dice aquí. Dice, léalo por favor, hermano. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Bien, excelente. El texto dice, gracias por leerlo, por la fe Enoc, está hablando de los héroes de la fe. de la fe. Excelente, ¿verdad? Por la fe Enoc fue traspuesto para no Ver muerte. ver muerte, ¿verdad? Pero ahí no está diciendo el texto que soy yo para el cielo. Fue traspuesto. Ahora, ¿qué significa la palabra trasponer? Cambiado de lugar. Cambiado de lugar. Si yo estoy aquí en este momento y hay un peligro para mi vida
y Dios hace un milagro y me transporta de aquí a otro lugar en fracciones de segundo, Sí. yo fui traspuesto para no ver muerte. Incluso, de hecho, yo tengo, debo decirlo, tenía un pastor hace unos años, que era colombiano, ya descansó en el Señor, que él tuvo una experiencia similar. O sea, que en Colombia la situación es con la guerrilla en algunas zonas del país. Ellos tienen unas tierras que son de ellos, o sea, que la controlan. Y él iba predicando por un lugar, siendo pastor allá, y venía esa turba de paramilitares, tú sabes que ellos agarran, secuestran a la gente para someterlo y todo eso y pedir rescate. Y él apareció lejísimo en el camino, muy lejos de ellos. Cuando él miró, estaban atrás, cuando él era que estaba atrás primero. Él tuvo una experiencia, dice, yo sentí que Dios me traspuso en ese momento, lo mismo que pasó con Enoc. Entonces, la gente deduce que Enoc fue llevado al cielo, pero el texto no está diciendo eso. El texto simplemente no lo dice. Ahora, hay escrituras que son apócrifas, como el mismo libro de Enoc, de Primera de Enoc, que habla de eso. Y deja ver como que él sí fue al cielo, pero eso es una escritura apócrifa, no en la palabra de Dios. Entonces, tenemos que analizar estos puntos. El otro punto que tú mencionabas era ¿quién? Elías, ¿verdad? Elías. Y Elías también. Elías. Vamos a analizar lo que pasó con Elías. Porque ese es otro punto que la gente dice, mira, Elías fue al cielo directamente, allá con tu ropa y carne y sangre. Pavel, responde la de Elías, que yo tengo una pregunta. Dale la pregunta, dale, que aquí estamos Ok, para que la dejes en Todavía cola. estamos buscando el cuerpo de Enoc. Bien. ¿A qué Yo lugar, no sé de eso. Yo te puedo decir que no en el cielo no está. según la ¿Y Biblia? dónde está? Según No, es que yo no lo Díselo sé. de- Porque díselo- en la Biblia no pero lo dice. díselo- Yo no puedo hacer deducción pero lógica. Ahora, yo te voy a coge- decir por qué no está en el cielo. No, coge yo te voy a tu decir por qué no cámara, está en el cielo. Pero coge tu cámara y díselo a la audiencia. No. Yo le voy a decir a ustedes por qué no está en el cielo, Enoc. La Biblia dice que la carne y la sangre no pueden heredar Claro, eso lo el reino de entendemos. Dios. Y hay otro texto que te lo voy a leer ahora, después de este relato de Elías, que Cristo desmonta todo eso. Cristo lo mismo lo desmontó. Vamos a ver, tu pregunta. ¿Primero está con Elías o está conmigo? Yo estoy con los dos. ¿A dónde realmente fue que fue Jesús cuando él muere, según lo que dice la Biblia? ¿A dónde realmente él descendió? ¿Y qué fue lo que ocurrió en ese lugar? Viene bomba. Bien. Bueno, vamos con el mismo con Elías. Responde lo de Elías y luego vamos negro. dale. Vamos a ver. Elías, segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes. Vamos a leer verso 9. Dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quiera, ok, aconteció que yendo ellos y hablando, verso 11, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viendo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, lo rompió en dos partes. Entonces, aquí la gente dice, mira, ahí lo dice que llegó, que Dios subió al cielo. Sí, pero la palabra que se usa aquí como cielo es una palabra que puede significar el lugar de los astros, el lugar de las nubes, o sea, el cielo, porque ¿cuántos cielos existen? ¿Cuántos cielos nosotros tenemos? Habla del tercer cielo. 3 cielos. Vamos a decir que son 3 cielos, para no complicarlo más. En la concepción hebrea, ellos tienen como 11. Bueno, está bien, quizá la atmósfera la parten en diferentes lugares, no importa, by the way. El punto es que en nuestra concepción hay 3 cielos. Vamos a decir que el cielo primero donde vuelan, donde están las nubes, donde estamos nosotros, ¿verdad? Vamos a decir esta parte de la El atmósfera. físico, el que vemos. Este es el principal cielo. El segundo cielo, el cielo astral, las estrellas, los astros, todo eso. Y el tercer cielo, que obviamente no puede ser un lugar físico, porque que Dios no es físico, señores, donde habita Dios. Entonces, yo te digo a ti que al cielo donde él subió no fue donde mora Dios. Porque él no podía subir al cielo donde mora Dios, por varias razones. Primero, porque la carne y la sangre, ya dijimos, dice el apóstol Pablo, capítulo 15 de 1 Corintios, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. Alguien dirá, Pavel, pero Dios también pudo transformarlo en el camino, lo pudo, qué sé yo, ¿verdad? Glorificar. Él no se va a Bueno, él no se va a contradecir. Lo primero es que la Biblia no lo dice, sería yo deducir una deducción lógica que no es hermenéutico, eso no es correcto, pero hay un texto en Juan 3:13, que me gustaría que tú lo leyeras, mi hermano Emilio. Juan 3:13, léeme ese texto, hazme el favor. Juan, 3:13, porque tenemos que hacer un análisis. vamos a ver.
Para yo establecer una doctrina en la palabra, yo no puedo obviar los textos que están más adelante o más atrás. Tiene que guardar relación con todo el relato bíblico. Entonces no fue no fue al cielo. Léeme el texto, por favor. Bueno, el vamos. texto que tiene que decirlo. Vamos a ver. 13, ¿verdad? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahí se desmonta esta creencia. Automáticamente se desmonta ahí. Nadie subió al cielo, dice Jesús, y Jesús fue antes o después de Elías. Pregunta. ¿Dónde te no, entonces? La pregunta te estoy diciendo, pero espérate, vamos por parte. Es que no me interesa dónde está y no. El punto es que la Biblia no lo dice que fue al cielo. En el caso de Elías lo especifica, pero no fue al cielo donde está el trono de Dios, por lo que ya hemos visto. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Y otro punto, para terminar con el tema de Elías, es que Elías, después de esto, le envía una carta a un rey en Israel. La supuesta carta. Supuesta no, pero la Biblia lo dice. ¿Dónde Vamos está a la leerlo. carta? Busca Vamos la a carta. leerlo. Vamos a leerlo aquí. Búscate ahí al rey Ayúdame, Jorán, segundo libro de Crónica, capítulo 21. La supuesta carta de La Elías. supuesta no. Porque está aquí en la Biblia, papá, como supuesta. ¿21 qué? Segundo libro de Reyes, perdón, de Crónica, 21, 11 y 12. ¿Qué dice? Porque Oye, ¿qué dice en nombre de Jesús? Además de esto, hizo lugares altos en los montes de Judá e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen y a ello impelió a Judá. Y llegó una carta del profeta Elías que decía, Jehová, el Dios de David tu padre, ha dicho así, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel y has hecho que fornicarse Judá y los moradores de Jerusalén como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. esto pasó tiempo después de ese evento cuando Eliseo sucedió a Elías, cuando el carro de fuego y todo eso. Sí, señores, simplemente entendamos algo, señores. Nosotros dame el vamos el verso, mucho. Manuel. Nosotros somos Segunda de muy. Crónica 21. Segunda de Crónica 21, 11 y 12. 11 y Señores, 12. nosotros somos muy dados a no enlazar las cosas en la Biblia. Queremos el resultado. Como tú me dices, ¿dónde está el cuerpo no, búscame ese cuerpo. Señores, es que si la Biblia no nos interesa dar ese detalle, no lo da, pero yo no puedo deducirlo, lógicamente, porque yo tuve que estar contradiciendo algo. Entonces, en ese momento que el Señor separa a Elías en ese carro de Eliseo, ¿verdad? En ese carro de fuego que se lo llevó al cielo, obviamente al cielo, al primer cielo donde se ve ahí. Hay momentos que usted queda mirando los cohetes y se desaparecen. Eso está en el primer cielo todavía. A ese cielo fue que subió. Entonces, la idea era separar, ¿verdad? Aquí se acabó el ministerio profético de Elías. Aquí ya culminó. Entonces, ahora te va a suceder Eliseo. Ya de en adelante, ya lo separó de esa manera. Bien, Elías, te hice la pregunta de Jesús. Según la Biblia, ¿a dónde, después que Jesús muere, específicamente a dónde es que él va? Eso te lo va a ¿Y responder qué, mi hermano Emilio. y qué hace? ¿Y qué fue lo que hizo Jesús La ahí? pregunta fue a usted. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué fue lo que hizo? ¿A dónde? O sea, la Biblia dice, tú sabes que él fue... ¿A dónde dice? Cuando ¿A dónde murió, dice? ¿A dice dónde? el libro No. de Efesios 4:8. Ajá. Él llevó la Vamos a leerlo. Ok. Vamos a leerlo. Léeme el texto. Dice, Pedro dice que descendió a las profundidades. porque algunos exegetas dicen eso, que al morir Cristo, él descendió al Hades. Ajá. Según lo que dice Efesios 4, del 8 al 9. Llevó cautiva la cautividad. Ujú. Esto de alguna forma se interpreta como el traslado de los santos del Antiguo Testamento que estaban en el seno de Abraham. Físico. Físico se No, interpreta. no. Claro que no se ve interpretado de una manera física porque Jesús muere. ¿Tú me entiendes? Jesús muere, no se interpreta Vamos de una a manera leer, física, vamos claro a que leer no. los textos. Dice aquí, verso 8 de Porque ¿a quién fue a predicarle el Señor cuando murió? a predicarle. Pero ¿qué es lo que significa? ¿A dónde fue? ¿Qué es lo que significa predicación en ese contexto? Porque ese es el problema. Nosotros entendemos por predicación anunciar que Cristo salva, pero eso no es lo que está diciendo el texto. No, pero escúchame, se está haciendo la pregunta para uno tratar de aclarar esos puntos. No, pero vamos a leerla. Porque Vamos a leerla. no es que no es que yo te estoy dando ahora mismo una afirmación, ni yo te estoy entiendo. confirmando un concepto, sino que es bueno aclarar desde el punto de vista bíblico. ¿Qué pasó? Vamos a leer ¿Tú me los entiendes? textos para qué? eso. Porque mucha gente tiene laguna en ese sentido. Efesios 4, verso 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad.
Cristo tenía una función para cumplir. ¿Cuál era la función humanamente? ¿Cuál era? Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Levantar, darle otra vez el nivel al hombre que el hombre tenía antes del pecado. Ese nivel. La Biblia dice en el Salmo 8 que Dios lo hizo poco menor que los ángeles. El hombre estaba coronado de honra y de gloria. Era una posición que tenía el hombre. Aquí vamos otra vez, no es físico, señores. Porque nosotros todos entendemos de forma literal, no es algo físico. El hombre tiene una posición, una dignidad que Dios lo había puesto por encima de los animales, por encima de toda la creación. La corona de la creación era el ser humano, era el hombre. Pero cuando Jesús murió, Pavel, Pero es la pregunta vamos por parte para poder explicarlo. Es la pregunta que Mórico te está haciendo. Tranquilo. ¿A dónde fue? Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. O sea, el Señor con la redención en la cruz del Calvario, lo que a mí me ataba como hombre, Él lo destronó de ese lugar donde estaba, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Pero yo creo Él que no tomó el control. O sea, yo creo que no fue directamente al infierno, sino al lugar donde descansaban las almas. Y dio dones a los hombres. ¿De qué viene hablando el capítulo 4 de Efesios? ¿Cuál es el tema? Porque el problema es que aislamos los textos. ¿Cuál es el tema del capítulo 4 de Efesios? Él está hablando primero de la redención del hombre, de la posición que vino a llevarlo, y segundo, de lo que hizo en la iglesia. O sea, dio dones, dio ministerio, dio operaciones. Eso fue lo que él hizo con la iglesia. Ahora bien, ¿y esto de qué subió? ¿Qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Ese es el texto que le provoca a la gente. Ahora, sí. Yo te pregunto algo. ¿Está hablando de algo físico? Obviamente que no, porque él murió en ese momento. La parte más baja de la tierra es la condición en la que estaba el hombre. A la hora del pecado, el hombre estaba metido debajo del zapato de Satanás. Y del pecado, allá abajo estaba metido el hombre. No está hablando de un lugar físico. Entonces, ¿por qué la gente? O sea, comenzamos a decir. Era la condición, entonces tú me dices que la condición no era algo físico, era algo de la condición. O sea, el hombre estaba en una condición en la parte más baja. Es como nosotros decimos popularmente, oye, estos muchachos son de ahí, del bajo mundo. ¿A qué nos referimos con eso? Que vive en un lugar, que ahí se mata gente, se vende drogas, se hacen tantas cosas malas. Sí, claro. Es a eso que nos estamos refiriendo. Entonces, ese es el sentido simbólico que tiene esto aquí. Entonces, ahí no está diciendo que él fue al Hades a predicar. ¿Por qué? Señores, ¿qué iba a hacer Cristo predicando a la gente que estaba muerta ya? Él proclamó, él habla de proclamar lo que él hizo, la victoria de él frente al pecado. Con eso que hizo, él lo proclamó y exhibió públicamente lo que era contrario al ser humano. Ok, entonces las personas que habían muerto antes de Cristo, ¿cuál era la metodología que se utilizaba para entonces ellos salvarse? Pero ya estaban muertos, ¿cómo se iban a salvar? Ahí voy, porque por ejemplo, no existía ese evangelio, el mecanismo, ¿verdad? Esas buenas nuevas, no estaba Jesús. Exactamente, eso es prácticamente, porque a través de quién nosotros alcanzamos la salvación. Es a través de Cristo Jesús, pero Cristo no estaba, por ejemplo, antes de Mateo. Sí, antes de su manifestación. Entonces, exacto, ¿qué pasó con el alma de esas personas? Bueno, Pablo dice un texto, los que sin ley murieron, sin ley serán juzgados. Porque Dios ha colocado algo en el ser humano, aunque nunca haya escuchado el evangelio, y es un juez que está ahí, la conciencia. Pablo habla de eso, ¿usted no lo ha leído? La conciencia es lo que iba a juzgar a la persona, o sea, decir, mira, esto yo sé que está malo. Entonces tú estás diciendo... Pablo dice, por te digo, Pablo dice, los que sin ley murieron, sin ley serán juzgados. Justificados. Ah, no, mira, Señor, yo me porté lo mejor que pude con mi conocimiento. Entonces las personas del Antiguo Testamento no tienen oportunidad de salvación. ¿Cómo así? Si el Señor tiene un pueblo que se llama Israel. ¿Y los que murieron sin Cristo antes de Jesús manifestarse? Ya es un tema que tiene que ver él. Porque él es el juez, porque claro, es un tema que tiene que ver. Yo estoy hablando a ti lo que dice la palabra, o sea, entonces es el problema. Tú dices que esas personas van a ser juzgadas por las obras, posiblemente. No dice por las obras. Pablo dice, los que sin ley murieron, sin ley serán juzgados. O sea, está hablando del razonamiento, o sea, la conciencia. Si yo he creído siempre en ese punto que es muy probable, son cosas mías. No, yo he escuchado mucha teoría, la siguiente, ¿no? Que él que era muy bueno, él no robaba, no mataba. No, así no. Él era un hombre de su casa. Pero y esas son cosas. Por ejemplo, hay personas que no han aceptado al Señor y quizás no hacen cosas inmorales como otras, sí, claro, que matan, que roban. ¿Tú me entiendes? Que lo único que hacen, tienen una esposa, son fieles a su esposa, a su esposo.
Y quizás lo único que hagan es darse su petacazo, emborracharse. Ajá. ¿Tú me entiendes? Como dice mucha gente, este muchacho era bueno, una vez vendía su droguita, pero él no hacía daño a nadie. ¿Me entiendes? Entonces, yo digo que hay que ver cuál es la alternativa que la Biblia nos da o les da a esas personas que murieron antes de Cristo. Bueno, eso, o sea, en mi conocimiento, que yo obviamente estoy muy limitado, no tengo así en la palabra, como dice a ti, mira, la Biblia establece esto. Pablo sí dice, hablando de ese tema, hasta donde yo sé, hasta donde conozco, ¿verdad? Obviamente, puedo estar equivocado. Pablo dice que los que sin ley murieron, volví y te digo, sin ley serán juzgados. Entonces yo creo que ahí va mucho el razonamiento, lo que la persona conoce, porque él dice claramente, las cosas que ellos hacen, su razonamiento le dice, se le dicta si es bueno o si es malo. Pero volvamos al punto aquí. No, porque la teoría, Jesús, señores, Jesús. Una de las teorías es que esas personas que murieron sin Cristo, cuando él bajó a las profundidades, Sí, que fue a eso. fue a eso, Pablo. Una de las teorías que Pero se menciona. ahora esa teoría tiene varios elementos que hay que analizarlo, porque esto es un análisis que hay que hacer. Yo no me voy a cerrar, pero vamos a hacer el análisis. ¿Cuál de esas personas la Biblia registra que se arrepintió en ese lugar y salió vivo? Lo mismo que tú dijiste ahorita cuando dijiste, vamos a ver. Pero vamos a ver. ahora, ¿cómo tú me eso lo va a ver demuestras? el Señor con ellos. Haciendo un exégesis, ¿cómo tú me muestras por la palabra que Cristo bajó al infierno a predicar? ¿Cómo tú me demuestras eso? Es que las profundidades, vuelvo y te digo, Entonces, por es eso muy probable que no sea algo literal. Pero por eso es algo. por eso surgió mi pregunta ahorita. ¿Qué él fue a hacer allá abajo? ¿Para qué él bajó para allá abajo? Ya. ¿Y cómo tú sabes que bajó para allá abajo? ¿Cómo tú lo Cuando sabes? dice que descendió, que bajó. Pero que, vuelvo y te digo, es que eso No tiene un un lugar sentido físico, obviamente. simbólico. Él descendió al nivel que estaba el hombre en el pecado para poder levantarlo de allí. Aquí lo está diciendo Pablo en Efesios. Pablo lo está diciendo aquí. Ahora, el texto que está, por ejemplo, creo que en primera o en segunda de Pedro, que dice que Jesús descendió también a predicarle a los espíritus encarcelados, ¿verdad? Eso tiene una lectura, lo que conocen los teólogos como textos oscuros. Porque de lo que él viene hablando, o sea, dice, lo que en otro tiempo pecaron. O sea, de ahí yo no puedo tomar y hacer una doctrina de ese solo texto. No. ¿Entiendes? Y quiero mencionar algo que dice el primer libro de Tesalonicenses 4:13. Y dice lo siguiente. Dale. Primer libro de Tesalonicenses, primera carta, 4:13, 4 del 13-14. Sí. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y mira que dice el 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en él. ¿Y qué es lo que tú interpretas con eso? ¿Eh? Los que murieron en Cristo. ¿Es que le está hablando de la iglesia? ¿Quiénes son los que murieron en Cristo? O sea, si yo muero hoy, que estoy en Cristo, ¿yo estoy muriendo en el Señor? Está bien. ¿O Entonces, tú quieres relacionar eso con el ¿dónde? Antiguo Testamento? No, la pregunta que yo te quiero relacionar, la pregunta que te quiero hacer ahora, ¿dónde está la esperanza de aquellos que murieron antes de? Y ahí te la vuelvo a repetir. Pero esperanza sin Cristo. Ajá. Sin Cristo. O sea, tú me estás hablando a mí que todos los que nacieron y murieron antes de Cristo ya están perdidos. No, espérate. Vamos. No, espérate. Es que no es que chocando mano. Es que tú tienes que hacer una separación del pueblo de Dios, que es Israel en el Antiguo Testamento, que tiene unas promesas diferentes a la de la iglesia. Ese es el punto. Porque ellos tenían otro tipo de concepción de lo que era el más allá. O sea, para ellos, Dios a ellos lo iba a resucitar y lo iba a colocar en la misma tierra de Jerusalén. Por eso es que José le dice, Aunque hicieran lo que hicieran, le dice a sus hermanos, mi cuerpo no lo dejen aquí, llévenselo con ustedes cuando salgan de aquí de Egipto. Ese lo dice a sus hermanos. ¿Por qué? Porque la concepción que hay para el judío es que Dios lo iba a resucitar. Es que ellos son salvos porque guardan la ley. Ellos son salvos porque guardan la ley. Tú y yo éramos otro pueblo. Pero nosotros estábamos desenfocados de Dios, desconectados. Nosotros nos metieron en el olivo original. ¿Entiendes? Entonces son cosas diferentes. Ahora, el que murió en pecado. No, pero el que murió en pecado, ¿verdad? Entonces, mira, vamos. ¿Cuál es el punto ahora? Hay otra cuestión que surge y es la siguiente. Esa es la teoría que se maneja, Pablo. Hay muchas incógnitas con relación a lo que pasó con el ladrón en la cruz. Alguna gente preguntan, ¿verdad? ¿A dónde fue el ladrón de la cruz? Eso es Lucas 23. Lucas 23, verso 42. Y dijo a Jesús,
acuérdate de mí. O sea, estamos viendo una posición de una persona que había pecado, se encontraba en la cruz, él quizás hizo, deshizo, y ya en ese último momento le dice al Señor, mira, acuérdate de mí cuando tú vengas a tu reino. ¿Y qué le dice el Señor? Entonces reino. Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y yo estuve investigando con relación a eso del paraíso. Ajá. Y estaba viendo que el paraíso viene siendo como una antesala de algo que estábamos hablando. Claro. Que es como un lugar De espera, una antesala del Exacto. cielo, vamos a decir. para aquellos que prácticamente van a ser redimidos o que son Exacto, redimidos por exacto, Dios. exacto. Y es un lugar que de alguna forma es temporal. Ujú. Es temporal. Ya luego vendrán otro tipo de cosas. Pero Entonces, el punto del ladrón, ¿qué es lo que tú quieres mencionar con esto? que específicamente, si tú tienes algún argumento, alguna ideología con relación a eso, de que menciona la Biblia acerca del paraíso, ¿qué es el paraíso? El paraíso es sinónimo Más que un lugar de descanso, ¿qué viene siendo como el paraíso? Mire, en la concepción judía, el paraíso es el lugar de descanso, porque ellos lo relacionan con el Edén. Ese lugar tranquilo, donde hay paz, donde hay seguridad. Obviamente el Edén antes del pecado. ¿Entiendes? Entonces, ellos relacionan eso con el Edén, el paraíso. El paraíso es sinónimo del seno de Abraham, aquella persona que murió en justicia, con Un lugar de ¿se entiende? descanso. Un lugar de descanso, como tú dijiste, previo a lo que va a ser ya el lugar completo. Vamos a decir la gloria, glorificado, el cielo. Pero el paraíso no está en el cielo. Está en ese lugar que no es físico tampoco, señores, porque el alma no es física. Entonces, algo muy importante que se dice del ladrón. Mira, el ladrón fue ese mismo día, se lo llevó Dios para el cielo. Primero, el paraíso no está en el cielo. Es lo primero. O sea, nadie puede argumentar que es así por la Biblia. Segundo, hay dos vertientes o dos posturas en ese texto específicamente. Cuando Jesús le dice a él, no, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. En el griego hay un problema que hay una coma, porque de ahí que vienen las traducciones, o sea, la postura en las traducciones. Hay una traducción que dice en el griego, o se puede también traducir así, yo de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Jesús le está afirmando en ese momento que él iba a estar con él en el paraíso. Pero no significa que en ese momento se fueron para el cielo los dos. Incluso, o sea, estoy hablando de Jesús como él, humanamente. Incluso cuando Jesús resucita, señores, porque no tenemos que cuadrar toda la Biblia. No podemos tener los versos así, porque lo que yo creo en ese texto no puede chocarme después con otro más adelante. Cuando Jesús resucita humanamente, ¿verdad? Porque recuerden que el sumo sacerdote, cuando presentaba la ofrenda del pueblo de por el pecado, ¿verdad? La expiación, no podía ser tocado por nadie, hasta que él mismo no se presentaba ante Dios. Esa era la manera. Pero Jesús le dice a María cuando va al sepulcro, que le va a llevar especies aromáticas, que era parte de la cultura de Israel, ella lo va a abrazar, Señor, wow. Jesús le dijo, Juan 20:17, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Y recuerden, ese fue cuando él resucitó, y recuerden que Cristo había Juan 20:17, recuerden que Cristo había dicho, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, 3 días y 3 noches, así es necesario que el hombre también lo esté. Él tiene que cumplir con eso. Entonces yo no puedo venir por cosas que yo he escuchado por ahí que no tienen fundamento realmente bíblico, no están claras en la Biblia, argumentar cosas como esa, que Jesús, que él murió en ese momento, se fue para el cielo, que Elías está en el cielo con todo y ropa y con todo y carne, que el rico sí está en el infierno quemándose, que yo he visto gente. Son teorías para ver. Son teorías, pero no tienen un aval bíblico correcto. Claro, yo respeto la postura de todo el mundo. Entonces, cuando Jesús murió, ¿dónde bajó? No bajó a ningún lado. Al Seol. Ah, bueno. Porque no dejarás mi alma, ¿a dónde? El Salmo 8, ¿verdad que lo dice? Hablando de la profecía que Cristo iba a morir. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Usted no lee ese texto? Sí, claro. Se refiere a Jesús. No dejará mi alma, ¿dónde? En el Seol. Entonces el alma baja al Seol. Porque ya Jesús lo dijo, que su alma no iba a quedar en el Seol. Porque de allá Dios lo iba a levantar. Humanamente hablando. Una pregunta, ¿qué texto que dice eso? ¿A dónde que dice eso? Vamos a buscarlo. ¿El libro de Salmos? Está en los Salmos, porque está también en el Nuevo Testamento, está en Hechos. Entonces ese texto me está respondiendo lo que yo te pregunté ahorita. ¿A qué tú me preguntaste ahorita? Sobre las personas que murieron antes de Cristo. Y tú me estás hablando que en Salmo está hablando de Cristo, ¿no?
Sí. ¿Cómo fue? Eso fue lo que te dije. ¿Cómo fue? Lo que tú acabas de decir líder, ahora. eso fue Ajá. lo que te dijo, líder. Pero sí, ayúdame ahí. Tú sé juez. Tú me acabas de mencionar algo Ajá. del libro de Salmo y me dijiste que Jesús está hablando de Jesús. Sí, o sea, el escritor aquí de los Hechos Ajá. cita el salmo, ese salmo, Ok. que habla proféticamente Que de está Jesús. primero que está primero No, el no, libro que de los habla Hechos. proféticamente de Jesús. ¿Verdad? Habla proféticamente de Jesús el libro de Salmo. O sea que de cierta forma. Léelo el Salmo, por favor. Vamos a la Biblia. Bien, Hechos capítulo 2, verso 26, dice, verso 25, porque David dice, respecto a él, yo veía anticipadamente a mi Señor siempre, porque él está a mi diestra para que no sea conmovido. Eso es ese lenguaje profético, pero también aquí habla de Jesús. Él lo cita y lo conecta con Jesús. Por lo cual se deleita mi corazón y mi gloria se ha regocijado grandemente y aún mi cuerpo reposará en esperanza. Escucha la palabra. El cuerpo iba a reposar en esperanza porque un día Dios iba a levantar ese cuerpo de ahí. ¿Qué dice el 27? Porque tú no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Él cita ese salmo. Lo que significa que hay esperanza para los que murieron Pero antes de pero Cristo. del pueblo de Israel. Porque el pagano pecador no iba a tener ninguna esperanza. ¿Cómo va a tener esperanza el pecador? El pueblo de Israel. Porque ¿quién era que está hablando? ¿Era David? O sea, ok, solamente... Entonces tú no haces diferencia No, entre el pueblo de Israel y los demás Yo pueblos. digo que pueden ser los favoritos, pero también tiene que ver una... No, no son favoritos. Pero Dios eso es lo que- no, no, eso es Dios lo que- no, o no, sea, tú me no. estás hablando que solamente se van a salvar ellos de ahí para atrás. Que Óyeme. su alma solamente se... Es que Dios hizo un pacto con ese pueblo en Sinaí y le entregó sus estatutos. O Si sea- ellos se regían por esa ley, ellos iban a tener una salvación. Lo que pasa es que no es la salvación que tiene la iglesia, es diferente. Son diferentes. Lo que ahí que tenemos que hacer un programa para ese otro tema, que es otro tema. Bueno. Gloria al Señor Jesús. Bueno, gracias a todos ustedes. Hemos llegado al final de este programa y agradecido del Señor que nos ha permitido estar aquí una vez más. Esperamos que este tema haya sido de enriquecimiento en su conocimiento el día de hoy. Y tenemos que seguir investigando, hermanos, porque hay mucha tela donde cortar aquí. Creo que algunas de las lagunas pudieron ser quitadas, ¿verdad? Algún conocimiento creo que hemos podido aportar en este programa. Así que sigamos escudriñando la palabra de Dios y aferrémonos a Él. Así que Dios le bendiga mucho y nos despedimos con un aplauso para la gloria del Señor.